Bueno, arrancamos con un nuevo capítulo de historia del Antiguo Egipto. Para empezar, cuando hablamos del Antiguo Egipto hablamos de una de las más grandes civilizaciones que hubo en el mundo antiguo. Esta en cierta manera duró miles de años hasta su caída con la invasión y conquista de parte del Imperio Romano y, y el suicidio del último faraón que fue Cleopatra. Pero bueno, empezamos. Cuando hablamos del antiguo Egipto, hablamos de una civilización milenaria que duró miles de años. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. Esto se le da por la ubicación geográfica. Tengan en cuenta que cuando hablamos de esto, hablamos de la zona norte y sur, la que está en el delta y la que está en el río Nilo para abajo, o sea, lo que es la zona sur. Pero bueno, a partir del año 3000 a.C. se unificarían en un solo reino. Y bueno, hubo muchos también en la época del Antiguo Egipto que estos reinos se iban a separar y nuevamente a unirse. Tengan en cuenta que cuando se unificó las coronas, o sea, las coronas de ambos reinos, se juntas formaron una nueva corona. Es un gesto muy simbólico para un faraón tener ambos reinos, ya que significa la unificación total del antiguo Egipto. Egipto generalmente estaba gobernado por un faraón y el tipo de gobierno era una monarquía. El faraón era como un rey absolutista porque tenía el poder total. Y teocrático hablamos de un gobierno de corte religiosa, ya que el faraón era visto como el hijo o la representación divina de un dios en la tierra. El río Nilo, cuna de la civilización egipcia. No podemos negar que el río Nilo cumplió un rol fundamental, ya que las primeras poblaciones se asentaron en base a las orillas. El río Nilo tuvo la característica de ser como una ruta y también una fuente de alimento para la población. Seguimos. La ubicación geográfica. Ubicada en el norte de África y próximo a Asia, entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, Egipto tuvo el privilegio de su posición geográfica como ruta de paso de los tres continentes, que sería África, Asia y Europa. Vía mar, aún antes del canal de Suez, o sea, hablamos antes del siglo XX. Mucho tiempo atrás los mercaderes, o sea, transportaban los navíos en base, bueno, más bien eran tirados por bueyes o mulas y ponían su barco o navío encima de una serie de troncos que era transportado en medio del desierto para luego poder enviarlo y atravesar el desierto desde el Mediterráneo hasta llegar al Mar Rojo. Luego ahí lo desarmaban y nuevamente seguir su travesía. Esto permitió unir muchos mercados y culturas. Egipto se destacó por ser un centro neurálgico de comercio y también de paso. Por eso su posición fue muy fundamental en el comercio del mundo antiguo y aún ahora, más por el canal de Suez. Debido al río Nilo, que en la época de marea baja dejaba materia orgánica en la costa y en la alta transportaba constantemente, permitiendo la proliferación de cultivos y ganadería. El río Nilo tenía sus etapas. Hubo etapas de marea baja y de alta. En la marea alta transportaba materia orgánica desde el sur al norte y eso desembocaba. Luego ten en cuenta que esa materia orgánica se asentaba en la costa y cuando el río bajaba, los agricultores aprovechaban para cosechar su comida, para nuevamente cuando suban, ese suelo sea nuevamente fertilizado. A su vez permitió el cultivo de diferentes especies de trigo, cebada, centeno, oliva,
que bueno, era para consumo propio, pero también para la venta a las naciones extranjeras. Generalmente el comercio de alimentos fue muy primordial, ya que Egipto en base a eso ganó el nombre en su momento del granero del mundo. Roma en su momento, antes de que fuera invadido, tenía una gran deuda también con el antiguo Egipto, ya que los egipcios les proveían comida, más cuando hablamos de las guerras en Sicilia, que bueno, el Imperio Romano dependía antes de eso. En Sicilia había grandes, digamos, granjas, pero hubo momentos donde no contaban con eso y para paliar esa situación comerciaban o extraían de ahí, de Egipto, comprando en gran cantidad de comida y alimentos. Pero bueno, también ten en cuenta de que el río Nilo también fue una fuente vital de comercio dentro de la misma nación. Pero bueno, la pirámide social egipcia. Ten en cuenta esto, que en el escalón más arriba está el faraón, apodado generalmente como la personificación de la divinidad en la tierra, o sea, un dios en nuestro mundo terrenal. Luego seguían los nobles, sacerdotes y altos funcionarios. No era necesario también ser Egipto, también había extranjeros que llegaron a un momento a ascender a esos rangos sociales. Se cree que en un momento en la historia los Ixos lograron tanto subir del poder, o sea que tomaron tanto el poder que, bueno, conquistaron y desplazaron gran parte de la civilización. Ten en cuenta que los egipcios eran abiertos a cualquier persona que tenga la capacidad y permitía el ascenso social. No importa si eres esclavo o extranjero, si tenías buenos dotes o capacidad podrías ascender. En la Biblia también habla de José. Tengamos en cuenta que José era cananeo en ese momento. O sea, no existía lo que sería Israel, pero bueno, eso lo voy a remarcar un poco, pero bueno. Pero aún así, siendo esclavo, con el tiempo ascendió y ganó la confianza del comandante que le compró. Llegó a ser hasta su administrador personal y sirvió al faraón en sus, digamos, profecías como intérprete. Pero bueno, luego seguían los soldados, que eran la parte vital del ejército, guerreros, veteranos, que aconsejaban en temáticas militares en caso de una invasión o un saqueo. El pueblo egipcio contaba de ellos, seguido por los escribas, que eran funcionarios, pero bueno, que eran tipo como contadores, anotaban, detallaban registros, momentos históricos. Sí, luego de eso seguían los comerciantes y mercaderes, que bueno, era fundamental también para el comercio dentro y fuera de las fronteras. Los artesanos que proveían tela, lana, ni hablar también del tema de la producción de mármol o esculturas, que bueno, generalmente también se les solía pagar. Es muy raro también, o sea, muchos confunden también de que las pirámides también fueron únicamente hechos por esclavos, más bien se les pagaba a la gente que hacían. Hay cosas que, bueno, un artesano podía hacer, esculturas, jeroglíficos, todo eso requería mano artesanal para la producción de eso. Luego el campesino, que era muy fundamental para alimentar al pueblo, y estaba en el extracto como la base social. Y por último, los esclavos. Ser esclavo en el antiguo Egipto varía mucho, desde ser prisionero de guerra hasta ser un deudor, incluso ser comprado de otras naciones y traído aquí. Y bueno, un esclavo no podría terminar como esclavo, o sea, tenía la posibilidad de ascender si su amo le permitía también y si tenía suerte. O sea que esto tranquilamente podría cambiar, depende de la persona. O sea, teóricamente una persona desde el extracto más bajo podría ascender hasta los más altos niveles de la pirámide social. Por eso el antiguo Egipto, los egipcios fueron muy abiertos a esto. Vas a ver que en la historia hubo muchos extranjeros que influenciaron al faraón también, o lograron muchos méritos, pero bueno.
El faraón, la representación divina sobre la tierra. El faraón era el soberano de Egipto, quien gobernaba por mandato divino. Para los egipcios era la reencarnación de Horus, hijo del dios Osiris, y la diosa Isis. O sea, teóricamente Ra en un momento era el que gobernaba hasta que fue desplazado por Horus. Osiris, su padre, fue asesinado y Isis más bien conspiró para que Ra le dejara el trono a cambio de que le diga su verdadero nombre. Incluso Isis fue la que contribuyó que Ra estuviera envenenado teóricamente, más bien le tiró un maleficio y bueno, le chantajeó y bueno, a causa de eso Horus pudo ascender. Y su tarea del faraón, o sea, la tarea del faraón era como intermediario entre los hombres y las divinidades. Era como un guardián entre ambos mundos, un representante. Era muy común que el faraón esté casado con algún familiar cercano con el fin de mantener el linaje y la sangre real, como la última dinastía gobernante egipcia, la Ptolemaica. Esto traía muchos problemas también en el tema de la malformación y eso, y que muchos faraones morirían jovenmente. Pero tengan en cuenta lo siguiente, esta práctica no dejaría de, o sea, esta práctica continuaría con otras casas reales como la Austria o Hamburgo. O sea, hablamos después de 1400, 1700. El tema es que era para preservar el linaje y evitar que otra familia influenciara a la casa real. O sea, es mantener el poder de encerrado de entre tus familiares con el fin de evitar que otra familia tomara influencia. Hubo también ocasiones donde, bueno, no se cumplía esto y que se casaban con otras personas ajenas a la familia real. Hubo casos donde se casaban con princesas nubias del Medio Oriente, persas, con el fin de que puedan hacer una alianza. Pero bueno, también era común de que el faraón tenga muchas mujeres como sus parejas, generalmente conocidas como concubinas reales, con el fin de satisfacer al faraón. Pero bueno, en ocasiones el faraón dirigía sus tropas si la situación requería, para motivar y dirigir personalmente las campañas como Ramsés II. Ramsés II fue muy conocido por la batalla en Canaán contra el pueblo de los hititas que asolaban. Teóricamente, los hititas estaban próximos a llegar, pero ya las excursiones representaban un serio peligro en la frontera norte. Así que Ramsés encargó a sus tropas a prepararse y dirigió personalmente la campaña. Digamos que fue una victoria en tablas, logró su cometido, frenó, pero bueno, también hubo otros faraones que también hay que destacar. Y esto también dependía del faraón también de turno. A veces la situación, la salud también, el mismo faraón, si no quería, no iba y mandaba y delegaba a sus generales. Pero lo más recomendable era que el faraón vaya personalmente para motivar a sus tropas. Eso aumentaba la moral y las probabilidades de éxito. Pero bueno, y finalmente las maravillas del mundo antiguo, las pirámides egipcias. ¿Qué son las pirámides de Egipto? O sea, resumen, las pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron a construir para disfrutar la vida eterna tras su muerte. Por su parte, servían para resguardar la cámara funeraria decorada con jeroglíficos de la intemperie y el paso de los años, como de saqueadores. Antes de esto se hacía un pequeño mausoleo y nada más. Pero con el tiempo se fue agarrando como una especie de moda o cultura por parte de los faraones para magnificar su poder. Y bueno, hubo tiempos donde se dejaba, pero bueno, pero era una representación del poder de cada faraón. Mientras más alto, teóricamente más poderoso. Pero bueno, las más famosas pirámides son el trío, que son las pirámides de Miserino, Kefren y Keops, que fueron erigidos entre el 2550 y el 1490 a.C.
por sus respectivos faraones. Pero bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Agradezco a todos que hayan visto. Voy a subir más videos para más tarde sobre otras culturas, historias, también curiosidades del antiguo Egipto. Pero espero que esta breve introducción les haya gustado. Les deseo buena suerte y muchas gracias por seguirnos.